Biológicas. 1. Constitución de las membranas biológicas. Transporte a través de la membrana plasmática. Introducción. Las membranas plasmáticas constituyen el límite externo de las células, suponiendo que éstas no tuviesen pared celular, y constituyen también el límite externo de las organelas celulares, RL, REC, complejo de Golgi, etc. Las células con pared celular, como las bacterianas, vegetales y fúngicas, tienen desde el citosol al exterior en este orden: citosol, membrana plasmática, pared celular. De todas formas, las paredes celulares son completamente permeables, es decir, el límite selectivo, o barrera, que define las diferencias de solutos entre el exterior celular y el interior son las membranas plasmáticas. Y convengamos que los medios extracelulares casi sin excepción son acuosos, es decir, soluciones formadas por agua y diversos solutos disueltos. De esta forma las membranas separan agua de agua, o más precisamente un medio acuoso de otro medio acuoso, uno es exterior y el otro es interior, el citosol. Componentes de las membranas biológicas. Las membranas están formadas por fosfolípidos, hidratos de carbono, proteínas, y si son membranas de células eucariontes animales también tienen un lípido particular, colesterol. Por la disposición de estos componentes, decimos que la membrana está formada por dos hojas de fosfolípidos que constituyen una bicapa, ver figura 1. Figura 1, membrana plasmática. Membranas biológicas. 2. Si miramos con atención la estructura de la membrana plasmática, veremos que los fosfatos de una de las monocapas miran hacia el medio extracelular acuoso y que los fosfatos de la otra monocapa también están orientados hacia el medio líquido interno, es decir, al citosol. Como el medio externo de la célula y el medio interno de la misma son soluciones acuosas, y por lo tanto fuertemente polares, está determinada la orientación de los fosfolípidos. Los fosfatos al ser polares están orientados hacia el agua y los ácidos grasos que son por su naturaleza fuertemente hidrofóbicos quedan ubicados en el medio de la membrana alejados y protegidos del agua. Los hidratos de carbono, básicamente azúcares, pueden estar unidos a los fosfolípidos o a las proteínas. En el primer caso se habla de glucolípidos y en el segundo de glucoproteínas. Estos azúcares siempre se encuentran en la monocapa que da al medio extracelular, ya que suelen funcionar en la recepción de señales que vienen de otras células. Y si las señales provienen de otras células, llegan al medio extracelular. Modelo de mosaico fluido. Estos constituyentes de las membranas, fosfolípidos, glucolípidos, glucoproteínas, tienen la posibilidad de moverse dentro de la membrana, ya sea que roten sobre su eje, que se desplacen lateralmente dentro de su monocapa o muy raras veces que puedan pasar de su monocapa a la otra. Por este motivo se dice que las membranas plasmáticas tienen una cualidad que es la fluidez. El concepto opuesto a fluidez, es decir, la dificultad en estos movimientos, se denomina rigidez. El colesterol, en la célula eucariota animal, siempre se ubica entre los fosfolípidos como muestra la figura 1 y en consecuencia al estorbar o dificultar los movimientos de los fosfolípidos y de los otros componentes, favorece la rigidez. Y por supuesto, a mayor colesterol y dado que este es no polar, más hidrofóbica será la membrana. Figura 2. Movimientos de los fosfolípidos en las membranas biológicas. Las proteínas por su ubicación pueden ser superficiales, es decir, estar ubicadas junto a los fosfatos sea de la monocapa que da al exterior o de la monocapa que da al interior. Estas proteínas, como ya se imaginan, son polares, y se llaman extrínsecas o periféricas, figura 1. Pero hay otras que tienen una ubicación completamente diferente. Se encuentran atravesadas a lo largo de toda la bicapa, y se llaman transmembranosas, integrales o intrínsecas, figura 1. Estas últimas tienen algunos aminoácidos polares y otros no polares. El lector imaginará perfectamente dónde se encuentran cada uno de estos. Membranas biológicas. 3. Solubilidad a través de las membranas y mecanismos de transporte. Figura 3. Mecanismos de transporte a través de las membranas biológicas. Transportes pasivos, sin gasto de energía *difusión simple,
Las membranas debido a su constitución molecular son muy hidrofóbicas debido a que las colas de los ácidos grasos que se encuentran en el medio de la misma son muy largos. Es por este motivo que las membranas son muy permeables a todos los solutos hidrofóbicos, ya que pasan sin dificultad entre los fosfolípidos. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño. Cuanto más pequeño sea el soluto, más facilidad tendrá para pasar entre las colas de los fosfolípidos. Por eso los gases respiratorios, el O2 y el CO2, por ser moléculas muy pequeñas y por ser hidrofóbicos, difunden libremente, es decir, pasan entre los fosfolípidos siguiendo sus respectivos gradientes. Figura 3. Este mecanismo de transporte es denominado difusión simple. Difusión porque el soluto se desplaza desde donde está en mayor concentración a donde está en menor concentración, y simple, ya que no necesita de ayuda para hacerlo, es decir, el soluto pasa entre los fosfolípidos. La difusión simple es siempre un proceso pasivo, como cualquier difusión, ya que la célula no gasta energía para mover al soluto. El movimiento de este se debe a que es empujado por el gradiente. El agua, que por ser polar uno pensaría que no puede pasar, difunde libremente debido a que el tamaño de la molécula es tan chico que se filtra entre los fosfolípidos. Siempre lo hace a favor de su gradiente, es decir, difusión del agua, que es lo que se denomina ósmosis. Aquellas células que requieren un gran flujo de agua que supera la cantidad que puede pasar por ósmosis cuentan con canales especiales por donde pasa el agua que se llaman acuaporinas. Consecuencias de la ósmosis. Como ya establecimos en la introducción, la membrana plasmática separa dos soluciones acuosas, la solución extracelular, medio extracelular, y el citosol, cada una de ellas con diferentes concentraciones de soluto. Dado que el agua es capaz de difundir libremente por ósmosis hacia adentro o hacia afuera de la célula, diferencias de concentración entre ambos medios generarán un flujo neto de agua que podría producir cambios irreversibles en la estructura celular. Membranas biológicas. 4. Así, teniendo en cuenta la concentración del medio extracelular respecto del citosol, definimos una solución como hipotónica, si tiene menor concentración de solutos que el citosol. Hipertónica, si tiene mayor concentración de solutos que el citosol. Isotónica, si tiene igual concentración de solutos que el citosol. El agua siempre se moverá hacia la solución que tenga mayor concentración de solutos, como se indica en la figura 4. Figura 4. Movimiento neto del agua respecto a la concentración de solutos del medio externo. En las células vegetales, estos cambios producidos por el movimiento neto de agua son diferentes, dado que éstas poseen una pared celular rígida de celulosa que rodea la membrana e impide la lisis celular. Las células vegetales poseen además una gran vacuola hídrica en su interior que contiene una alta concentración de sales. Como podemos observar en la figura 5, en condiciones óptimas, el medio que rodea a las células es un medio hipotónico. El agua tiende a moverse hacia el citosol y hacia la gran vacuola, lo cual hincha a la célula dentro de la pared celular rígida. Ese fenómeno se conoce como turgencia. Si, por el contrario, el medio extracelular fuera hipertónico, la salida de agua deshidrataría a las células hasta el punto de la muerte celular. Este fenómeno se lo conoce como plasmólisis, figura 5. Membranas biológicas. 5. Figura 5. Movimiento del agua en la célula eucarionte vegetal. Asterisco difusión facilitada. Otro tipo de difusión que existe a través de las membranas es la difusión facilitada, ya que el soluto, debido a su tamaño y a su polaridad, no puede meterse entre los fosfolípidos y debe hacerlo a través de una proteína facilitadora. Recuerden que si un soluto es polar, no es que tenga carga eléctrica neta, positiva o negativa, pero sí tiene lo que llamamos densidad de carga o carga parcial. Es decir, tiene zonas ligeramente positivas o negativas debido a una distribución desigual de sus electrones. Estos solutos, al igual que los que tienen carga neta como los iones, necesitan de alguna estructura de la membrana que les permita el paso. Hay proteínas integrales de membrana que permiten el pasaje de este tipo de solutos, que son canales, bombas o carriers, estos últimos también llamados permeasas, figura 3. Canales permiten el pasaje de iones, Ki2, sodio y
K, etc. Son muy específicos, es decir, si el canal es de calcio solo admite el pasaje de iones Ki2. El interior de la proteína canal forma un conducto completamente hidrofílico que es el lugar por donde pasa el ion. Cuando los iones pasan por estos canales, como lo hacen siguiendo su gradiente, se dice que el mecanismo de transporte es difusión facilitada por canal, figura 3. Como al ion se lo lleva su gradiente, la célula no gasta energía y se dice que es un tipo de transporte pasivo. Los canales nunca pueden transportar en contra del gradiente, o sea que los iones para desplazarse contra gradiente requieren de otra proteína integral que son las bombas. Carriers o permeasas. Transportan moléculas polares de mediano tamaño. Estos solutos como los azúcares, monosacáridos, disacáridos, algunos aminoácidos etc. tienen muchos más átomos que él. Agua, y no hablemos si los comparamos con los iones que están formados por un solo elemento. Membranas biológicas. 6. Estos solutos, debido a su polaridad y tamaño, no pueden atravesar el interior de la bicapa salvo que lo permitan estas proteínas integrales llamadas carriers. Al igual que los canales y las bombas, estas proteínas son muy específicas ya que reconocen un tipo particular de soluto. Los carriers pueden transportar a favor del gradiente, en este caso el mecanismo de transporte se llama difusión facilitada por carrier, figura 3. En la difusión facilitada por carrier estos transportadores transportan un solo tipo de soluto, por eso se llaman uniportadores, y al sistema se lo denomina uniporte, figura 6. Transportes activos, con gasto de energía asterisco por proteínas. Carriers, por otro lado, cuando los carriers o permeasas transportan contra el gradiente, lo denominamos transporte activo por carriers. Estos carriers no utilizan energía proveniente del ATP en forma directa, como hacen las bombas, entonces, ¿de dónde sacan la energía para hacerlo? Lo que hacen es acoplar el transporte de un soluto contra gradiente, figura 3, azúcares o aminoácidos polares, acción energéticamente desfavorable, al transporte de un ion que se mueve a favor de su gradiente, reacción energéticamente favorable. El ion que motoriza, esto es habitualmente el sodio, sodio y. Como el transporte del soluto, en general azúcares o aminoácidos polares, requiere a su vez del transporte de un ion que lo empuja, se habla de cotransporte, figura 6. Este cotransporte puede ser, sin porte, cuando el soluto y el ion cotransportado van en la misma dirección. Al carrier en este caso se lo llama sin portador. Antiporte, cuando el soluto y el ion cotransportados van en direcciones opuestas. En este caso el carrier se llama antiportador. Figura 6. Clasificación del transporte según el sentido en el que se transportan las moléculas, independientemente de si es activo o pasivo. Membranas biológicas. 7. Bombas. Transportan iones contra gradiente. Al hacerlo en contra del gradiente la célula necesita invertir energía. Por eso las bombas ya están agrupadas dentro de lo que se conoce como transporte activo, que en oposición al pasivo, si requiere gasto de energía. Las bombas acoplan una acción energéticamente desfavorable, el transporte contragradiente del ion, a una reacción energéticamente favorable, la hidrólisis de ATP a ADP IP, figura 3. También son específicas, es decir, hay bombas para diferentes iones. Una que cabe mencionar por su importancia es la bomba de sodio diagonal potasio. La bomba de sodio diagonal potasio transporta a cada uno de estos iones en contra de su gradiente. Introducen el citosol 2K y saca el medio externo 3 sodio y por cada hidrólisis de ATP. Por eso en el caso de las bombas se dice que el mecanismo de transporte es transporte activo por bomba. ¿Por qué activo? Lo explicamos unos renglones más arriba. ¿Y por qué por bomba? Es para aclarar a través de qué tipo de proteína integral se transporta. Asterisco transporte en masa. Las sustancias también pueden moverse hacia adentro y hacia afuera de una célula por procesos de transporte que involucran vacuolas o vesículas, formadas por porciones de la membrana celular. Este transporte involucra el movimiento de moléculas grandes, para las cuales no hay permeasas o carriers. Es considerado un transporte activo ya que tiene gasto de energía asociada, independientemente del gradiente de concentración,
la célula necesita reciclar componentes de la membrana celular, formar vesículas y mover proteínas del citoesqueleto, siendo estos los procesos que consumen energía. Dentro del transporte en masa, podemos diferenciar la exocitosis, cuando las moléculas salen de la célula, y la exocitosis, cuando las moléculas ingresan a la célula. Existen, además, 3 formas de endocitosis: la fagocitosis, en la cual las partículas sólidas son incorporadas a la célula, la pinocitosis, en la cual son incorporados líquidos, y la endocitosis mediada por receptor, en la cual las moléculas o iones que serán transportados al interior de las células están acoplados a receptores específicos de la membrana celular. Figura 7. Tipos de endocitosis. Membranas biológicas. 8. Resumen. Clasificación de transporte según el tipo de molécula que se transporta. Integración metabolismo celular. Hay que tener en cuenta que las células siempre consumen O2 durante el metabolismo. Esto sucede en las mitocondrias, que es en donde se quema el combustible. Este proceso libera gran cantidad de energía que se va utilizando en las diferentes actividades celulares, agua y un desecho tóxico, CO2. Por lo tanto, las células tienen una baja concentración de O2 citoplasmático, debido a que todo este gas continuamente es gastado, y una elevada concentración de CO2 dado que este último se genera continuamente. Por estas razones el gradiente de O2 va siempre del medio extracelular al citosol, y el de CO2 va en el sentido opuesto. Debido a la acción de la bomba de sodio-potasio y en términos generales, el sodio extracelular siempre está en mayor concentración que el citoplasmático, y al revés, el potasio citoplasmático siempre es superior al del medio extracelular. Membranas biológicas. 9. Ejercitación para pensar.